Bienvenidos a Los Tres en Línea. Platicamos de deportes, música, cine y más entre amigos. Te invitamos a que disfrutes el análisis, la polémica, el debate, con los amenos comentarios del coach José Manuel Basabe, Freddy Govea y Pablo Vázquez. ¡Arrancamos! Dedicado a la NFL, a las divisiones, ya con la pretemporada en marcha, ya con ahí pues, algunos movimientos y sobre todo pues ya la emoción de ver de nueva cuenta nuestros equipos en el emparrillado y bueno, pues el gusto de que nos hayan acompañado, gracias a toda la gente que ha estado comentando por ahí en los programas. Sabemos que pues estos programas son para gente pues ya de un target más selecto, ¿no? La NFL no tan abierto a otros deportes, pero con el gusto de que nos hayan acompañado y desde luego que les hayan gustado los programas. Insistimos, pues no somos adivinos, oráculos, etcétera, porque si no, pues ya estaríamos en Las Vegas facturando y otras cosas, mi coach. Entonces, bueno, pues se trata de pensar qué es lo que creemos que va a pasar. Y saludándote con gusto, mi coach, dándote la bienvenida a ti y por supuesto a los amigos de Kido Audio en el canal de YouTube también, pues con una división que caray, qué interesante, ¿no? La verdad es que se ponen las cosas después de lo que vimos el año pasado con la llegada de Wilson a Denver, pero cuéntale a la gente de cuál se trata y con qué vamos a ponerle la cereza al pastel de las divisiones de la NFL. Claro que sí, mi Pablo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos vean y nos escuchen. Saludo a nuestros amigos de Kido Audio y de Claro Música. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que la división oeste de la Conferencia Americana, en donde milita nada más y nada menos que el campeón actual de la NFL, los Jefes de Kansas City, comandados por Pat Mahomes, que siguen siendo candidatos al título, a ser bicampeones. Ya hablaremos de ellos en un momento. También están ahí mis cargadores de San Diego. De San Diego yo sigo con lo mismo. De Los Ángeles, como quisiera que volvieran a San Diego. Pero ahora están en Los Ángeles compartiendo estadio con los Rams. Está también Las Vegas Raiders y la decepción de la campaña pasada, los Broncos de Denver, con ese fiasco que fue Russell Wilson. Esos son los cuatro equipos que conforman esta división, pero este año, a diferencia del pasado, con un nuevo entrenador en jefe, que ahorita también hablaremos de él, los Denver Broncos se ven distintos, se ven mejorados. En los entrenamientos las cosas han cambiado. Los Raiders ya le dijeron después de muchos años adiós a Derek Carr. Entonces la división se compacta. Obviamente Jefes es número uno, pero bueno, vamos a ir viendo así uno por uno, como lo hemos estado haciendo con las demás divisiones, y con esto pues cerramos con broche de oro ya el análisis de cara a la temporada que comienza en septiembre. Sí, ya prácticamente. De hecho, el 7 de septiembre arranca ya Así la es. campaña y bueno, pues lo dices bien, mijo. Realmente, a ver, sin no quitarle responsabilidad a Wilson, que me parece que sí la tuvo y en demasía, porque es un hombre probado, es un hombre de experiencia y es un hombre que más allá del entrenador en jefe que tenga y las jugadas que le manda y demás, pues es como en otro deporte donde tú le dices, bueno, pues al boxeador tienes que tirar por lo menos un buen jab, ¿no? Es cuestión de técnica, es cuestión no de estrategia, sino es algo muy básico. En otro deporte dar un pase, etcétera. Y acá, bueno, pues había muchas cosas en las que Wilson acusaba unas deficiencias, una inseguridad, una inestabilidad emocional, peor que la de un novato, pero no tenían entrenador. Y lo de Jefes, que apunta para un bicampeón, recordarle a la gente, mijos, ¿hace cuánto no tenemos un bicampeón en la NFL? Porque ha habido equipos muy fuertes y tú dices, pues pueden repetir, pero de pronto no lo logran, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Desde los Patriotas de Tom Brady, no ha habido otro bicampeón. No, no ha habido. Y también, obviamente, ver cómo se van dando las cosas, porque, pues, Chargers ahí está. También el año pasado tenían una expectativa importante por cómo le fueron armando el equipo, el entrenador en jefe, las armas para Herbert. Y bueno, no funcionó como mucha gente esperaba, pero vemos más madurez de pronto de muchos de sus jugadores en el emparrillado, de los propios entrenadores. Entonces, Sí, esta puede ser una muy buena división para competirle, mijos, a los Bills de Buffalo, por supuesto, para competirle a los
Bengals, y por qué no que de aquí salga la final de la conferencia americana. ¿Qué piensas tú? Es posible, es posible. Mira, vamos viendo uno por uno, rapidito. Los Jefes de Kansas City, que es, bueno, fue el primer lugar de la temporada pasada con marca de 14 ganados, 3 perdidos, una marca muy buena. Tuvieron pocas bajas. Orlando Brown, que era un super liniero, es un super liniero ofensivo, nomás que ahora va a jugar para los Bengalíes de Cincinnati. Se les fue también Ronald Jones, Juju Smith-Schuster, que ya sabes que estuvo, o sea, ahora está en los Patriotas. Se les fue McCall Hartman, un wide receiver, pero trajeron algunas piezas clave para reforzar la banca y la defensiva principalmente, con 2 o 3 refuerzos muy buenos. Pero cuando tú tienes a Pat Mahomes en los controles del equipo, cuando tienes al hoy por hoy el mejor quarterback de la NFL, en opinión de muchos, me incluyo, cuando tienes al mejor ala cerrada de la NFL como es Travis Kelce, y cuando tienes a un genio como entrenador en jefe, como es la famosa Morsa, Andy Reid, con esos elementos, vamos, y bueno, un defensivo como Chris Jones, que poco se habla de él. Poco se habla para lo que se merece, porque realmente es un fuera de serie, es uno de los aleros defensivos que es bueno, en mi opinión y en las estadísticas, no nada más me apoyo en mi opinión, en los números, te demuestran que es entre los mejores 5 defensive ends en la NFL hoy por hoy. Entonces, pues el pronóstico para los Jefes que estaban rankeados según la NFL, ESPN y otros medios especializados allá en Estados Unidos como el equipo número uno de los 32. Y pues yo creo que van a ganar otra vez 13, 14 juegos y en un descuido hasta tal vez 15, pero lo veo difícil. Yo sí creo que 13 o 14 y van a quedar en primer lugar de su división. No sé tú cómo lo veas, mi Pablo. La verdad es que sí, a ver, lo único que sí me llama mucho la atención mi coach, y bueno, evidentemente porque pues de pronto uno piensa que hay equipos a los que no les tienes que mover nada o prácticamente pues, dejarlos como están, ¿no? Que son a lo que mucha gente piensa, ¿no? Darle pues evidentemente pues continuidad a los proyectos, eh, salida a algunos nuevos valores y demás, pues es justo a lo que apostó Kansas, pero no en el roster de jugadores, sino leer de pronto y darse cuenta de lo que representa esta estadística, mi coach, de ver cómo hay promociones, es decir, ascensos, nuevas oportunidades en el staff de coacheo, y que estas suman un total de 13 para el equipo ofensivo de Andy Reid, pues sí me parece algo muy sorprendente, pensando en que pues a lo mejor no es tan, vamos, tan necesario, ¿no? De pronto generar tantos cambios o quizá ir dando tantas oportunidades de un jalón, ¿no? A lo mejor 4 o 5, si por había algunas cosas que no le parecían del todo correctas a Andy Reid. Recordar que este equipo batalló un poco, ¿no? Si es que se le puede llamar batallar en el tema defensivo. Ahí no fue, pues digamos, de los mejores años, ¿no? Del conjunto de Andy Reid, pero con todo y todo, pues les alcanzó para ser campeones, ¿no? Y además con esa tranquilidad de tener una ofensiva muy importante, que incluso eh, estando abajo en el marcador y desde luego, mijos, pues con pocos minutos, porque hay que decir eso, la ofensiva de Kansas City es muy explosiva, no necesitan tanto tiempo para hacerte daño. Pues bueno, hay muchos cambios, ¿no? En el staff de entrenadores, hay mucha gente que va a tomar su oportunidad por primera vez en la liga, y pareciera que pues esto es interesante, ¿no? A nivel de cómo se va a ir armando el equipo y sobre todo cuánto tiempo van a tardar en que estos detalles pues se afinen y que el conjunto esté pues aceitado. Sí, yo coincido que 13, 14 juegos tranquilamente, el calendario tampoco es, y no me refiero a los rivales, sino
pues me refiero al poderío en sí mismo del conjunto de Kansas City, pues tampoco tienen un calendario, quizá por ahí enfrentarse a Detroit, ese puede ser una buena prueba. Obviamente los dos juegos ante Denver, vamos viendo cómo anda Denver, ya en la recta final de la campaña, pues esos 5 juegos muy interesantes que es recibir a los Bills, visitar Patriotas, vamos viendo también Patriotas cómo está, capaz que ese es más bien de descanso, luego frente a Raiders, penúltimo partido ante Bengals y el último ante los Chargers. O sea, el calendario en la recta final se pone interesante, pero sí me parece que no van a tener grandes complicaciones. Y sobre todo, mijos, porque más allá de las grandes capacidades de sus jugadores, de sus hombres en el emparrillado, pues está esta improvisación de Mahomes, ¿no? Que en cualquier momento saca una de estas de la chistera y que es muy difícil de defender así, y entonces por más que estudies al rival, es complicado que no te haga daño. Así es. Y bueno, de lo que tú comentabas de el éxodo o la salida de varios entrenadores o coordinadores más bien, la mayoría fue por pirateo, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, Eric Bieniemy, por ejemplo, que era el coordinador ofensivo, que tenía más tiempo trabajando con Andy Reid, se lo llevaron los Washington Commanders con mayor sueldo y además de ser coordinador ofensivo ahí, va a ser también asistente personal del entrenador en jefe, Uh-huh. es Ron Rivera. Entonces, bueno, ese caso por mencionar alguno, pero lo que tú dices es muy cierto, el calendario de juegos al cierre se ve difícil o no, vamos a, la palabra difícil tal vez no encaja, sino se ve un poco complicado, menos bondadoso que los primeros partidos, pero aún así, tanto tú como yo coincidimos en que los Jefes van a revalidar el título de la división y muy probablemente el título de la conferencia americana y seguramente al día de hoy estarán en el Super Bowl, pero bueno, como bien lo dijiste al principio, no somos adivinos, no somos brujos, no tenemos la bola de cristal, simple y sencillamente nos basamos en los números, en los hechos, en el roster de jugadores, en los novatos que llegan, en los refuerzos, en quién se fue y quién llegó, y bueno, toca el turno ahora a mis cargadores de Los Ángeles, a los Chargers, que tuvieron una campaña ganadora, pero se esperaba más de ellos. Ganaron 10 partidos, perdieron 7, pero con ese staff de coaches nuevo que se vio muy agresivo, que muchas veces se la jugaron en cuarta, se les fueron por ahí 2 o 3 partidos que pudieron haber ganado. La marca es engañosa, pero el recurso humano que tienen los cargadores es impresionante. Nada más, si te pones a ver que Justin Herbert es el mariscal con mejores números de los últimos 3 años, incluyendo a Pat Mahomes, números para un quarterback en sus primeros 3 años es histórico lo que hizo o lo que ha hecho hasta ahora. Luego tienes a Austin Eckler, que es un corredor que anota por tierra, por aire, lo mismo le das un pase corto que le das un pase lateral, te corre por el centro, te corre por afuera. No le renovaron como él quería una extensión larga, porque estaban preparando el super contrato que le dieron a Justin Herbert, pero Austin Eckler sigue en el equipo, va a estar esta temporada. Keenan Allen, un receptor de primera, Mike Williams, otro receptor de primera, más aparte en la defensiva está Joey Bosa, está Khalil Mack y está Derwin James, uno de los mejores safeties de la NFL. Entonces, es impresionante que mira, si comparas Jefes de Kansas City con Cargadores de San Diego y te vas nada más a jugador por jugador, San Diego está arriba, pero otra vez con San Diego. Los Ángeles está arriba, los Cargadores están arriba en cuanto a calidad de cada jugador. Pero en los Jefes tienes el factor Andy Reid y tienes el factor Pat Mahomes, que no lo tienen los Chargers. Los Ángeles Chargers no lo tienen y bueno, por ende, yo en lo personal los veo ganando 10 o 11 partidos y como segundo lugar muy claro, como un segundo lugar muy claro y con amplias posibilidades de colarse al playoff como comodín, no como líder de la división. Ojalá y me equivoque y sí le dieran la sorpresa a los Jefes, pero lo veo muy difícil. Pero sí veo claramente un segundo lugar para este equipo,
está rankeado según la NFL como el equipo número 7 de los 32. La verdad es que lo apuntas muy bien, hijos, porque también hay que de pronto ser un poco más justos en el análisis, tomando en cuenta que hombres como Travis Kelce, como el propio Mahomes, como Andy Reid, pues no han tenido, pese a toda esa capacidad, quizá el dominio que mucha gente piensa o presume que podrían tener, ¿no? O sea, es decir, que año con año siguen generando un incremento en su rendimiento. Y en el caso de los Chargers, lo mencionas porque muchos estamos esperando, yo soy un tanto escéptico en ese sentido. Entiendo que el contrato de Herbert es para que ya se quede tranquilo en la franquicia, que entienda que le están o que le han armado un equipo para que él pueda aspirar a ser pues contendiente a la conferencia, que no nada más sea un buen coreback con números muy importantes en lo individual, sino que se convierta quizá en este nuevo, porque además en el estilo, mijos, vamos, sin ser tan pues apresurado, presuntuoso en lo que voy a mencionar, pues en el estilo yo le veo muchas cosas de Marino, yo le veo muchas cosas también de Montana, le veo algunas cosas de Brady, o sea, es un realmente diamante en bruto, ¿no? Mahomes es obviamente, parece que juega otros deportes al mismo tiempo, ¿no? Es fuera de serie, pero él es de estos quarterbacks de la vieja escuela, de la vieja guardia, que puede venir a convertirse quizá en un hombre hasta más importante que Joe Burrow, ¿no? Y que el propio Josh Allen. El tema es que necesita dar ese estirón y el contrato a mí, para mi gusto, apunta a que es una manera de que ya se quede tranquilo, de que sepa que tiene un futuro asegurado en la franquicia, pero a la vez que ese futuro lo tiene que acompañar con resultados para el equipo, no que sea un contrato de estos de pues músico pagado toca mal son, sino que al contrario pueda potenciar a sus compañeros. Y en el caso del staff de coacheo, hay que mencionar que ahí se va a integrar Will Harris como bueno, entrenador asistente a Phil Serkia y también a Mike Heinstein para buscar que este equipo pueda justamente todas estas piezas a la ofensiva aprovecharlas y en el caso de Ekeler también pues se convierte en un factor importante. Ahí está Chargers, que a mí me gusta para que, vamos, pueda tener un mejor cierre, porque me parece que el punto más importante de la campaña de Chargers lo vimos temprano en la campaña anterior y ahí de pronto vino un declive, ya no lograron mantener ese ritmo que habían conseguido y en ese sentido el calendario es parecido al de los Jefes, es muy interesante porque desde el mes de noviembre van a enfrentarse a los Jets, presumible equipo para pelear también playoff, a Detroit, equipo también candidato a ganar su división. Quizá Green Bay puede ser ahí un juego, aunque es en el campo Lambeau, pues no de tanta dificultad, por llamarlo de alguna forma. Luego hay que enfrentarse a Baltimore, a los Patriotas, a Denver, visitar Las Vegas, enfrentarse a los Bills y cerrar dos partidos muy bravos en Denver, penúltimo, visitando el Estadio de la Milla y luego, pues como una especie de sparring previo a lo que puede ser, insistimos, final de conferencia americana, enfrentarse a los Jefes de Kansas. Entonces, ese mes de noviembre va a ser muy pesado para Chargers y ahí es donde realmente va a estar la prueba de fuego. Tendrían que aprovechar para ganar la mayoría de los juegos al inicio de la campaña y ver en el mes de noviembre qué tan bien aceitadas pueden estar las piezas. También coincido, segundo lugar de la división y pues con expectativas a que pues, se puedan meter un poco más adelante, por lo menos a juego de división. Sí, y bueno, hablando de Justin Herbert, ya para cerrar el caso de Los Ángeles Chargers, Justin Herbert, a diferencia, por ejemplo, de otros mariscales muy bien pagados, que a la hora del playoff o de juegos importantes o de juegos estelares, por juegos estelares entiéndase, Sunday night, Monday night, Thursday night, se les aflojan los músculos, se les cae el brazo. Y bueno, ahí está, por ejemplo, Kirk Cousins, que también en juegos estelares no tiene una marca muy buena y en playoff tampoco. Dak Prescott, que tampoco tiene una buena. Y Justin Herbert, el partido que jugó no tuvo malos números, pero la defensiva o sea, vamos, no se le puede cargar la mano porque en esta ocasión, a diferencia de sus contrapartes que ya mencioné, él no tuvo la culpa de perder el partido
que disputaron, pero como tú bien lo mencionas, es importante ya tener la tranquilidad de decir, me olvido ya del contrato, eso ya está, es por buen tiempo, 5 años, tranquilito, y ahora sí, a concentrarnos en que la defensiva levante el nivel que no tuvo, que el entrenador en jefe piense un poquito mejor en vez de jugársela. Tantas veces fue el entrenador que más se la jugó en cuarta oportunidad de toda la NFL, y había en algunas en donde estaban en su propio campo y que el juego no estaba, no vamos, o sea, hubo varias decisiones que yo en lo particular lo hubiera corrido, le hubiera dado las gracias, pero bueno, de repente te sorprenden cambios en la NFL. Bottom line, los Chargers, segundo lugar, seguro, y vamos ahora con el equipo 3 en cuanto a marca de ganados y perdidos de la temporada pasada, que son Las Vegas Raiders. Tuvieron una marca muy pobre de 6 ganados, 11 perdidos, y cambia ya lo que es la era de Carr y llega la era Garoppolo. ¿Cuál es el problema de Jimmy Garoppolo? El problema de Jimmy Garoppolo es que cuéntenme ustedes cuántas temporadas tiene sin que se haya perdido. Al menos 1, 2, 3 o 4 o 5 partidos por lesión. El señor es de cristal. Tendrá mucha popularidad entre el género femenino, pero tiende a lesionarse mucho, y la línea de los Raiders no es precisamente de las mejores que hay en la conferencia americana ni en la NFL. Entonces, bueno, ahí podría haber algunos problemas. Pero tienes un corredor muy bueno como Josh Jacobs. Yo lo que no entiendo que los Raiders hayan hecho es que se deshicieron de Darren Waller, que para mí es un top 5 entre los alas cerradas de la NFL. Es un jugador fuera de serie que lo dejaron ir, sin más ni más, lo dejaron ir. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué sucede. Los receptores son buenos, la debilidad del equipo sigue siendo la defensiva secundaria, que es una coladera, una avenida revolución. Y yo no veo que los Raiders ganen más de 7 u 8, lo cual significa una marca perdedora, porque si ganas 8, como son 17 juegos, pues tienes que perder 9, a menos que haya empate. Entonces veo a los Raiders disputando con los Broncos de Denver, que sí creo que Sean Payton les va a cambiar la cara y creo que los dos van a estar peleando. Pero por lo pronto, antes de decidir cuál es el tercero y cuál es el cuarto, yo a los Raiders les doy máximo 7 triunfos. Vamos a ver Sí, tú qué opinas. la verdad, mijos, y yo sé que hay una gran fanaticada de los Raiders en nuestro país y hay una ilusión y hay un deseo de que se puedan convertir en ese equipo pues competitivo, en ese equipo que pueda generar algo de alegrías a su afición. Pues realmente el trabajo que tendrá que realizar este año su entrenador en jefe es interesante porque ya lo mencionabas, el tema de la defensiva, cómo cubrir todas esas pues grandes avenidas, grandes espacios que se generaban, ¿no? Durante pues muchos de los momentos de los juegos, ¿no? Donde eso pues obliga a Josh McDaniels a apretar desde luego a sus entrenadores asistentes de tal manera que, bueno, pues le permitan a la ofensiva estar más tiempo en el terreno enemigo, en el terreno de juego, y también, por supuesto, pues tratar de, bueno, pues recibir menos puntos. El gran problema para los Raiders, pese a su marca que tuvieron el año anterior, es que el calendario, y ahí sí no me parece que tenga que ver con un tema o con una situación de que si te va mal en la campaña anterior, pues te echa la mano el NFL y dice, bueno, vamos balanceando tu calendario y demás. Es que por sí misma su división, pues te tiene que entregar algunos duelos bien difíciles, ¿no? Entonces, abren en Denver. Luego, inmediatamente, segunda semana, porque salen 2 consecutivos, van a la casa de los Bills. Y ahí podrían tener, digamos, una especie de remanso en el mes de septiembre, la recta final, cuando enfrenten a Steelers, que tampoco es como que es un pan de Dios, va a ser un juego complicadón. Luego van a los Chargers,
Y en la parte final de octubre hasta que se acabe el calendario, así en filita, están nada más y nada menos que la visita a Detroit, enfrentar a los dos de Nueva York en casa, tanto a los Gigantes como a los Jets, visitar a los Dolphins, que tampoco van a ser un equipo sencillo esta campaña, recibir a los Jefes, recibir a Vikingos, que Vikingos ahí vamos viendo qué pasa, porque ya les quitaron una super arma que es Dalvin Cook, pero bueno, eso ya lo platicamos más adelante. Y los últimos 4 juegos, el único que medio está a modo para ganar es cuando visiten Indianápolis en la semana 17 Correcto. y cierran contra Broncos. Si a eso le sumamos que después de enfrentar a Minnesota, tienen que enfrentarse también a los Chargers y visitar Kansas City, pues la verdad es que sí, híjole, 7 juegos, pues ojalá y los logren, ¿eh? Porque sí se antoja complicado el resto del calendario y para así ser muy puntual, pienso que le van a ganar a los Colts, le pueden ganar a los Osos de Chicago, en una buena tarde le pueden ganar a los Patriotas, a los Acereros vamos viendo y uno por ahí más. Y con eso quizá completan los 7 juegos, pero sí lo veo yo complicado y entonces va a Sí. ser otra vez un año bien difícil para la gente de Las Vegas. Y yo dije máximo 7, pero sí, ya que me dices bien el calendario y lo reflexiono, yo creo que máximo 6. O sea, se me hace que a lo mejor hasta 5, pero no se ve como. Yo creo que Sean Payton sí le va a cambiar la cara a nuestro próximo equipo a analizar, que son los Denver Broncos, que tuvieron nada más que bárbaro. O sea, no lo puedo creer decir 5-12, una marca de un equipo que traía, pues vamos, años fructíferos. Ya habían venido menos después de que ganaron el último Super Bowl con Peyton Manning, cuando ya después Peyton se retira, pero tenían una base defensiva muy buena. Siempre tenían corredores que te pasaban las 1000 yardas o se acercaban a las 1000 yardas. Se fue perdiendo eso, luego tuvieron en Hackett a uno de los peores entrenadores, a una de las peores gestiones de entrenadores en jefe que yo haya visto en la NFL, y vaya que me ha tocado ver muchos años de este deporte, de esta liga, y lo que hizo, sí, vamos, a Sean Payton ahí se le fue la lengua en criticar a su antecesor, porque sí dijo que realmente había sido un desastre. Y vamos, es eso, no, el código de ética de entrenador a un entrenador al que sustituyes no es hacer lo que dijo Sean Payton, pero bueno, ya sabemos que el señor así se las gasta. Pero bueno, es un genio ofensivo principalmente, sabe trabajar muy bien con los quarterbacks. Creo yo que, bueno, el trabajo que hizo con Drew Brees en los Santos de Nueva Orleans fue extraordinario. Ganó un Super Bowl, tuvo al equipo siempre peleando. Yo creo que le va a dar la vuelta a los Broncos, tal vez no en este año, pero sí en el que sigue. Pero en este año, de los 5 que ganaron, yo creo que ahora sí pueden ganar tal vez 7 u 8. Él dice que ya está viendo los resultados, que ya está viendo al Russell Wilson de antes. Y bueno, pago por ver, pero sí es posible. ¿Por qué? Porque bueno, pues fueron muchas temporadas muy buenas. Una señal que llama la atención es que los Seattle Seahawks dejaron ir fácilmente, bueno, ni tan fácilmente, pero no se les vio el bajón, porque ya veían un declive en los números de Russell Wilson. Pero Sean Payton está convencido de que lo va a mejorar, lo va a hacer que vuelva a su nivel de antes. Y bueno, a eso súmale que tienes a Cortland Sutton, que es un receptor de muy buen nivel, que tienes a Patrick Surtain atrás como uno de los mejores corners en la NFL, que tienes a Kareem Jackson, un excelente safety, y bueno, más lo que se trajeron para la línea ofensiva como Mike McGlinchey, que es fenomenal, te puede jugar de guardia, te puede jugar de tackle,
incluso hasta de centro ha jugado, pero es un veteranazo, pero siempre muy... También se trajeron a Ben Powers, otro muy buen liniero. Entonces, la protección que no tenía Russell Wilson la temporada pasada, ahora al parecer sí la va a tener y eso puede dar mejores dividendos si su brazo realmente vuelve a ser el de antes, como se espera. Entonces, en resumen, yo creo que Denver va a ser el número 3 por encima de los Raiders. Ahorita nos dices tú cómo ves el calendario de juegos, pero ni Raiders ni Broncos, ninguno de los dos tiene una posibilidad ni siquiera cercana al 30% para meterse al playoff o para tener una marca ganadora, salvo una sorpresa bastante grande. El ranking que le están dando a los Raiders es el 21, pero a los Broncos les dan el 18 y en algunos casos hasta el 13. Entonces están teniendo mucha fe en el cambio que se puede ver con el entrenador en jefe y con las elecciones colegiales también que se hicieron. Pero bueno, el calendario de juegos es clave y pues a ver tú cómo lo ves para ver si Denver termina en tercero o termina en cuarto. Sí, yo sí pienso que lo pueden conseguir, ¿no? Convertirse en el equipo que finalice en el tercer lugar. Eso sí está, digamos, viable, ¿no? Tanto por calendario, por algunas de las llegadas, adiciones, ¿no? Le llaman por ahí de los 11 nuevos entrenadores de staff de coaching, incluyendo a Sean Payton, que pues está en sustitución de Nathaniel Hackett, que Nathaniel Hackett, pues más bien pues obviamente le faltaban horas de vuelo, ¿no? Me parece que tendría que haber dirigido una universidad de mayor calidad, de mayor nivel previo, allá aventarse ese ruedo en la NFL y desde luego con tanta expectativa alrededor de Wilson. Y Sean Payton, muy inteligente, pues de pronto tomó por lo menos a dos hombres que le pueden ayudar mucho, que ya los conocía de Nueva Orleans. Me refiero en primer lugar a este señor que se va a poner a trabajar en los equipos especiales, que es Mike Westhoff. Él va a trabajar ahí con él, asistiendo directamente a Sean Payton y con los equipos especiales. Y también otra de las incrustaciones importantes fue pues el coordinador o el entrenador de línea ofensiva, Zach Steve, que también viene de Santos de Nueva Orleans, han trabajado juntos y de las dos adiciones muy interesantes que me parece se pueden por ahí sumar al buen trabajo de Sean Payton, una de ellas es mi coach, pues una baja sensible para Chargers en el staff de coacheo. ¿Por qué tomaron como coordinador ofensivo a este señor Lombardi que estuvo trabajando ahí en la organización de los Chargers, a Joe Lombardi, para pues tomar el lugar de Justin Oden? Y el otro hombre que me parece que también puede ser clave es lo que hizo Ben Cotica, quien estuvo trabajando con el señor Sale ahí en los Jets, y esto pues le va a dar un poquito más de solidez al trabajo de Sean Payton, que ya por sí mismo pues tiene una capacidad importante. El problema es, y como decías tú, aparte del calendario, que a veces cuando hablas de más, luego esas palabras juegan en tu contra. Entonces imagínense que pues Sean Payton tampoco supere en gran medida, no nada más en el récord de ganados y perdidos, sino también en la manera de generar los drives, de conducir la ofensiva, lo que hizo su antecesor. Entonces esa puede ser una cruz muy pesada de cargar. El calendario sí puede permitir, a diferencia de lo que analizamos hace ratito con los Raiders, pues que se sumen más de las 6 o 7 victorias, porque está justamente enfrentarse a los malosos, está enfrentarse a Washington, también dentro de estos juegos, digamos, medianamente ganables, enfrentarse a los Texans, ¿no? Que van a ser el peor equipo de la campaña, y también por ahí el juego clave que va a ser también ante los Osos en Chicago. El resto del calendario está complicado porque obviamente son los dos ante Chargers, hay que enfrentar a Detroit, cerrar también la campaña, uno de los juegos por ahí de recta final contra Patriotas y bueno, pues también contra los Browns de Cleveland, además de pues, las visitas obligadas que tienen que hacer a los pues, rivales de división. O sea, ahí está Jefes, ahí está Chargers y adicional la visita
a Miami en la semana 3 y de piloncito, o sea, como para que nadie se emocione, también la visita a Buffalo, a los Bills. O sea, a este calendario nada más les hizo falta de rivales contendientes de conferencia americana. En mi opinión, mijos, nada más les hizo falta de Cincinnati, pero los demás ahí están en filita por su propia división y porque además pues hay otros 2 o 3 equipos muy interesantes. Entonces, pues sí está complicado. Pienso yo que es pues Wilson hasta donde aguante, quizá 1 o 2 campañas más con este plan a renovación de mediano plazo de pues el staff de coacheo y la franquicia. Así que pues para cerrar, mi coach, sin duda el 1 es Kansas City, el número 2 tus Chargers, 3 Broncos, tú dices ahí 3 No, Raiders, no, 3 Broncos. 3 Broncos y Raiders Ya, sí lo ya descartamos. que me dijiste el calendario de juegos, que no lo había visto a detalle de los Raiders, sí creo que Broncos va a quedar arriba. Y entonces ahí se abre la puerta para pues también empezar a hablar de algo que ya estaremos comentando durante el desarrollo de la campaña, pues que habrá muchos equipos que tendrán que jugar una especie de tabla general en su conferencia, porque Así ese va a ser el criterio de desempate a la hora de quién es comodín y además de quiénes ganan las divisiones. Entonces ahí va a ponerse muy interesante la campaña porque los equipos no van a estar pensando en sus rivales de división, sino van a empezar a pensar en la marca total de juegos para ver cómo se acomodan en el playoff. Pues mi coach, ahí estuvo el recorrido, pase de anotación con toda esta serie, obviamente también agradecer al buen Freddy Gobea que pues en esta ocasión una vez más se encuentra ausente por asuntos del corazón, está bien, se vale, de luna de miel, exactamente, y bueno, pues nosotros muy agradecidos con todos ustedes, mijos, porque pues, nos han acompañado en este camino. Decía por ahí Arturo Strafford, que los saludamos con gusto, que le maltratamos mucho a sus acereros, pues no, es que luego cuando se abren expectativas tan grandes, luego pues esos golpes en el corazón, dirían los Tigres del Norte, pues, son muy pesados, entonces tratamos medio de aterrizar a la gente, y lo digo hablando por mí, porque así le pasa a la gente en Dallas, ¿no? Que es, pues sí, tienes una muy buena campaña, vas a ser el 2 de esa división, pero el primer juego de playoff No, te vas para tu casa, ¿no? imagínate a mí, ¿no? Que le voy a los Cargadores y nunca han llegado a ganar un Super Bowl, solamente llegaron a disputar uno que perdieron con Steve Jones y los 49ers. Es el único que han disputado y lo perdieron, y además lo perdieron feo, porque los 49 les anotaron esa vez 49 puntos. Sí, Entonces, fue, bueno, pues eso es para Arturo, que dice que ¿cómo dijo? ¿Le maltratamos? Pues sí, que le bueno, maltratamos a sus a acereros. los acereros, pues es que yo sé que hay mucha afición de acereros aquí en México, pero bueno, la verdad es que no creo yo que hasta no ver bien a Kenny Pickett, vamos a saber pues cómo va a estar el equipo, ¿no? Pero bueno, pues como tú lo dijiste y lo hemos dicho varias veces, son simples predicciones. Y es que fíjate, mijos, que ya, bueno, a ver si luego invitamos a un panel valga la redundancia, invitados de amigos que tenemos, hombres, mujeres, en México, pues la afición maltratada, ¿no? La de Vaqueros, la de los Acereros, la de los Chargers, la de los Raiders, la de los Dolphins también de pronto, la de Hay mucho, Chicago, que hay un montón de afición, porque hay mexicanos viviendo en Chicago, van y vuelven y todo eso, entonces está complicado. Pues mi coach, te agradecemos las redes sociales rápidamente antes de despedirnos. sí, Jos Basabe, digo Jos guión bajo B, es en Instagram, y J Basabe 2002 en Twitter. Sigan las de este proyecto, @Kido Audio, @los tres en línea, de su servidor, @Pablo Vázquez R1 con número, a nombre del coach José Manuel Basabe, de Freddy Gobea. Pablo Vázquez le dice gracias, cuídense mucho, abrazo para todos y pásenla muy bien. Vámonos.